En respuesta a lo que estamos viendo este año, ya de por sí de características muy particulares en lo climático, debido a las buenas precipitaciones que estamos teniendo en toda la zona productora de trigo y de cultivos de invierno, ¿cierto? Entre ellos también la cebada, con altas precipitaciones, no solo en este mes que va corriendo de octubre, sino también en septiembre y lo que ocurrió también en agosto, con milimetrajes en zonas cercanas a Marcos Juárez de hasta 80-90 milímetros, lo dan como un año de características, como decía, muy particulares en cuanto a problemas sanitarios para el cultivo. Desde temprano se han comenzado a ver ataques de mayor o menor importancia de lo que tiene que ver con manchas foliares, ¿no es cierto? Principalmente las manchas foliares ocasionadas por hongos. En este caso la principal enfermedad es mancha amarilla. Es una enfermedad muy característica del cultivo, muy asociada a los rastrojos, muy asociada a los cultivos que se hacen en sistemas conservacionistas, siendo que el inóculo, o en este caso el inóculo inicial de la enfermedad, se mantiene en los rastrojos y eso da origen a las primeras infecciones. Como decía, hemos tenido precipitaciones en agosto y desde ese momento mancha amarilla ha comenzado a presentarse en los cultivos en mayor o menor medida de acuerdo a los comportamientos varietales, ¿no es cierto? En este momento, cuando los cultivos ya están con sus hojas banderas expandidas, se observan las típicas manchas con los halos cloróticos y los centros pardos de color castaño, lo que da el nombre a la enfermedad. Mancha amarilla es una enfermedad que en realidad requiere de condiciones de alta humedad, por al menos 48 horas de lluvia y tiempo húmedo, y luego periodos momentáneos de tiempo en donde el patógeno le es necesario para, digamos, de alguna manera dispersarse en el cultivo, ¿no? O sea, crear nuevas esporas y dispersarse en el cultivo y seguir infectando los cultivos. Este año en particular la enfermedad se ha presentado desde temprano y en este momento la estamos teniendo sobre los cultivos. En algunos casos, de acuerdo a las consultas recibidas, se han hecho aplicaciones con fungicidas en momentos adecuados y aparentemente con buenos controles de la enfermedad. Otra de las enfermedades foliares que posiblemente puedan presentarse este año debido a las altas condiciones de precipitaciones es Septoria tritici. Es una enfermedad que, a diferencia de mancha amarilla, en el centro de la mancha se observan unas puntuaciones negras llamadas pignidios y desde esos pignidios, cuerpos de fructificación, se liberan esporas y esas son las encargadas de diseminar la enfermedad en el cultivo. Por lo que yo he visto, no se observa tan a menudo como mancha amarilla en el cultivo, pero he tenido oportunidad de observarla en alguno en particular. Es un año que yo creo que puede ser muy favorable a lo que es otra enfermedad de importancia en el cultivo, que es fusariosis de la espiga. ¿Por qué digo esto? Porque se están generando muchas condiciones de humedad, por ahí con periodos momentáneos de mejora de tiempo, pero en realidad nuevos aportes de humedad, y esto hace que sobre lotes de trigo principalmente sembrados en rastrojo de maíz, sobre rastrojo de maíz, haya altas condiciones favorables para el desarrollo de esta enfermedad. Fusariosis de la espiga es una enfermedad que afecta al trigo cuando éste se encuentra en antesis, o sea, en la floración del cultivo, puesto que el patógeno, en este caso Fusarium graminearum, requiere de que estén las anteras expuestas para que este patógeno penetre dentro de la espiga y de allí colonice a los tejidos de la espiga. Como decía, requiere altas condiciones de humedad y temperaturas ubicándose en torno a 24, 26 hasta 28 grados centígrados, ese sería el óptimo. Pero sabiendo que este año comenzaron las precipitaciones desde muy temprano, entonces lo dan como un año altamente favorable al desarrollo de esta enfermedad. Enfermedades fuera del complejo de hongos que estamos observando en los cultivos son enfermedades de tipo bacterianas. Tenemos entre ellas a Pseudomonas syringae,
que muchas veces se confunden con otras sintomatologías, como puede ser mancha amarilla, pero que hay diferencias entre una y otras. Pseudomonas syringae es una enfermedad que se asocia con condiciones de tiempo de alta humedad y condiciones de frío, y esta bacteria puede ingresar de esta manera a los tejidos vegetales y ahí ocasionar el desarrollo de las colonias bacterianas dentro de los tejidos. Por ende, la sintomatología que produce son manchas, en principio manchas de tipos circulares o elipsoidales, de coloración blanquecinas, y estas manchas con el correr de tiempo van coalesciendo, se van juntando y van abarcando el área de la hoja, ¿no? La otra enfermedad dentro de las bacterianas es Xanthomona campestri, que da el nombre a la enfermedad de estriado bacteriano. Se observa sobre algunos materiales que son susceptibles a la enfermedad. A diferencia de Pseudomonas syringae, esta enfermedad requiere de temperaturas más elevadas, también condiciones de alta humedad relativa y altos niveles de humedad por precipitaciones. Y la sintomatología que produce son estrías o líneas cloróticas a lo largo de las nervaduras de la hoja. Es una manera fácil de diferenciarla de lo que son las manchas foliares por hongos y también de Pseudomonas syringae. En cuanto a controles químicos, para el caso de enfermedades bacterianas no contamos con productos que puedan controlarlas. Por ende, habría que haber, antes de la siembra de los cultivos, habría que reparar en el tema de la calidad de semilla con la que estamos utilizando y los sistemas conservacionistas que también alojan a estos agentes causales en el cultivo, ¿no? En lo que respecta a controles químicos para manchas foliares y fusariosis de la espiga, lo que se recomienda es el empleo de productos fungicidas del grupo de triazoles y benzimidazoles y la mezcla de triazoles y benzimidazoles. Algunos de los compuestos fúngicos o principios activos recomendados para el control en esta etapa de mancha amarilla y fusariosis de la espiga pueden ser tebuconazole, metconazole, epoxiconazole, y dentro de los grupos químicos de benzimidazoles contamos con carbendazim y metiltiofanato. Una buena estrategia de control de fusariosis de la espiga y mancha amarilla sería tratar de esperar a los cultivos a que estos entren en espigazón y posteriormente en antesis, y cuando esté la antesis generalizada en el cultivo tratar de aplicar los productos mencionados, los principios activos mencionados, en sus dosis máximas, y de esta manera controlar fusariosis de la espiga y también pensar en el control de manchas foliares. En cuanto a roya de la hoja, por lo que se observa a campo, hay muy poca incidencia de la enfermedad. Principalmente yo creo que es debido a los altos niveles de precipitaciones. Esto hace que sobre la superficie foliar se barran las esporas desde los cuerpos de fructificación, en este caso ureosoros, y esas esporas en realidad no logran llegar a infectar nuevas hojas. Entonces al patógeno le cuesta nuevamente iniciar todo su ciclo infectivo y esto retrasa el desarrollo de la enfermedad. No obstante, creo que la enfermedad va a aparecer, pero va a ser bastante más morigerada que en otros años. Me da la impresión porque justamente las condiciones de muchas precipitaciones no están favoreciendo a lo que mencionaba antes, que es el proceso infectivo de la enfermedad. En cuanto a las aplicaciones, hay que tener en cuenta aspectos como son la calidad de la aplicación. Los productos en realidad están comprobados en cuanto a su eficacia, y sí vale tener en cuenta de qué manera posicionamos el producto sobre los órganos a proteger. En el caso de manchas foliares son aplicaciones más sencillas, el producto ingresa a los tejidos foliares de manera más directa y el control es más eficaz. En el caso de fusariosis de la espiga,
El órgano a proteger justamente es la antera, un órgano muy chiquito, y por ende tenemos que posicionar bien el producto, ¿no es cierto? Se habla de, más allá de volúmenes de aplicación, de impacto de gotas por centímetro cuadrado. Y si hablamos de impacto de gotas por centímetro cuadrado, tendríamos que estar hablando en una buena calidad de aplicación en torno a los 40-50 gotas por centímetro cuadrado. Y con tamaños medios volumétricos de esas gotas cercanas a 200 micras. Los equipos de aplicación o las pastillas de aplicación tienen que ser cono hueco y bueno, esto va a depender de los equipos con los que apliquemos. Está siempre el versus, si la aplicación aérea o la aplicación terrestre. Ambos equipos de aplicación son efectivos en el control de enfermedades. Y por ende, bueno, vamos a tener que considerarlos de acuerdo a bajo qué condiciones ambientales nos permita emplear uno u otro equipo, ¿no es cierto? Con precipitaciones elevadas como estamos teniendo, con falta de piso, el empleo de equipos terrestres se hace dificultoso. Por ende, por ahí aplicaciones aéreas serían más recomendables. Diferente sería si se cuenta con piso, se cuenta con posibilidades de ingresar con equipos terrestres. En ese caso, bueno, el empleo de estos aparatos está garantizado en un buen control de la enfermedad. Como síntesis, yo diría que es un año de enfermedades en el cultivo de índoles necrótrofas, o sea, de patógenos necrótrofos, es decir, que producen manchas, y no tanto de patógenos biótrofos, en el caso como son las rollas de la roya anaranjada o roya del tallo. En cuanto a consultas que se han efectuado por cebadas, por cultivos de cebada, se han visualizado sobre los cultivos enfermedades propias de este cultivo. Una de ellas, en importancia, es la mancha en red, ocasionada por el agente causal Treslera teres. Hay materiales que son más susceptibles que otros y por ende hay que estar atentos en los niveles de enfermedad para procurar buenos controles de la enfermedad. Las recomendaciones de las aplicaciones, tanto en trigo como en cebada, es contar con la mayor área foliar verde desplegada, área foliar verde dispuesta a recibir el producto y tratar de hacer, en el caso de aplicaciones para mancha, tratar de hacer aplicaciones tempranas. Ahí se observan mejores respuestas de los productos, ¿no? Hay diferencias entre productos, algunos son más de carácter preventivo, otros curativos, pero en realidad la generalidad de los casos habla de que en aplicaciones tempranas, con niveles de enfermedad más bajos, nosotros tenemos más posibilidades de controlar mejor a la enfermedad.